Esto es Entrevistas en Redes, una serie de microprogramas donde profesionales de distintos rubros te van a contar cómo fue el camino recorrido para ser quienes son. Un programa donde todos hablan. Aire. Muy buenas tardes a todos. Esto es Entrevistas en Redes y hoy tenemos el placer de estar comunicados con Pedro Luis Sánchez. Pedro está comunicado con nosotros a través desde Madrid, España. Allá son las 8 de la noche. Él es experto en protocolo y diplomacia. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Silvia, desde Madrid. Bien, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá son las 4 de la tarde, tenemos un día de sábado soleado, así que bueno, muy contentos de tenerte. Muchas gracias. Bueno, contanos por favor un poquito de vos. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias, Silvia, por vuestra invitación. Para mí es un placer poder estar hoy con todos ustedes. Y bueno, pues os comento brevemente. Soy el director de Project and Diplomacy Consultancy. Es una empresa que se dedica a todo el tema de lo que es la formación y consultoría en ámbitos de protocolo, diplomacia y comunicación corporativa. Ahora actualmente pues estamos cerrando pues todo lo que son acuerdos y convenios a nivel internacional para, como nosotros solemos decir, crear esos puentes de entendimiento entre pues toda la comunidad internacional y bueno, proyectando lo que es también un poco la figura del diplomático corporativo, la diplomacia empresarial, que es algo sumamente necesario en pleno siglo XXI. Entonces, bueno, pues nuestro equipo está formado por expertos y profesionales en la materia y bueno, pues nuestro objetivo es sobre todo pues dar a conocer todo nuestro expertise y ponerlo a disposición pues tanto de instituciones públicas, privadas y en este caso para el ámbito empresarial. Muy bien, qué importante. Pedro, sí, más en este siglo donde también nos comunicamos mucho por el tema de redes sociales y por todo esto de internet que nos permite estar comunicados. Quizás en otras oportunidades o tiempo atrás no era tan así, uno tenía que estar viajando y demás, pero bueno, y con los cambios... Adaptándonos a la nueva realidad. Sí, sufridos por esta pandemia, además que bueno, que nos tiene a todos en casa y trabajando ahora desde estos lugares. Pedro, si tuvieras que definirte en una palabra, ¿cuál sería? Y te saco de contexto con esto, sé que no estabas preparado para responder. Te lo contesto rápidamente. Me definiría, no a mí mismo, sino al conjunto, ¿no?, de toda mi carrera profesional y académica, en un término nuevo que se ha aplicado, bueno, que de hecho lo estoy utilizando, que es inteligencia estratégica. Creo que esa es la palabra clave que bien me podría definir como experto en inteligencia estratégica. Es utilizar lo que es la combinación de esa inteligencia emocional junto con la estratégica para, como he comentado anteriormente, y perdonadme que vuelva a repetirme, es el tema de crear puentes de entendimiento. Utilizar una estrategia, protocolo y diplomacia son estrategias que incluso pues, forman parte de esa comunicación y lo que se trata en este caso es de utilizarla por un bien común, ¿no? Defender en este caso unos propios intereses con proyección internacional y sobre todo pues, afianzar también esas relaciones internacionales. Pero para ello hay que utilizar lo que se conoce como inteligencia estratégica. Esa sería un poco la palabra que bien podría definir pues todo mi expertise y bueno, mi trayectoria profesional. Maravilloso. Pedro, ¿cuál es el cambio que vos has notado en estos últimos tiempos y debido a toda la situación de pandemia respecto a las comunicaciones y a las interrelaciones? Yo creo que ahora actualmente estamos inmersos en lo que se conoce como una diplomacia digital. Es decir, estamos totalmente involucrados en dar a conocer bueno, lo que es nuestro producto, nuestro servicio, nuestra propia institución, nuestra propia empresa en el exterior. Bueno, no solamente en el exterior, sino también en el ámbito que nos rodea. Entonces, en este caso se está utilizando esa diplomacia digital en el que utilizamos todos los medios disponibles digitales a través de todos los canales, redes sociales, etcétera, para dar a conocer al exterior
quiénes somos, cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestro objetivo y realmente pues afianzar o proyectar lo que es realmente nuestro propio sello de identidad. Con lo cual diría que estamos inmersos ahora en una diplomacia digital 360 grados, porque no nos permiten viajar, bueno, por temas de restricciones, por esta terrible pandemia que está asolando, ¿no?, a nivel internacional. Y ahora más que nunca estamos de lleno, ¿no?, en esa revolución digital para dar a conocer pues todo nuestro saber hacer, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es lo que se conoce como una diplomacia digital. Bien. ¿Y podés hablarnos un poco de la imagen corporativa de esa persona en esta estrategia digital? Yo creo que sobre todo a través de, bueno, pues de la formación o de los cursos que he podido impartir o incluso de la propia consultoría, creo que en este caso lo que es el protocolo de diplomacia tiene mucho que ver porque proyectan o dan lugar a un gran impacto en lo que es lo que es la identidad de imagen corporativa de la empresa. Tenemos que recordar que la imagen, como siempre digo, la imagen es poder, pero realmente lo que contamos es el poder de la imagen, es saber proyectar nuestra propia imagen y esa imagen está embriagada, por decirlo de alguna manera, de ese propio sello de identidad nuestro como capital humano, pero también como de la institución a la cual estamos representando. Por tanto, la imagen se convierte también en este sentido en una herramienta bastante poderosa, sobre todo en el campo en el cual nos estamos moviendo, sobre todo a nivel internacional. Por tanto, hay que cuidar mucho la imagen, proyectamos ese sello de identidad de la propia empresa, de la propia institución, y lo que hace es consolidarnos, ¿no?, en todos nuestros quehaceres, en todas nuestras acciones, en todas nuestras gestiones, para que realmente se afiance lo que es esa reputación también, reputación corporativa por parte de la institución o empresa. Por tanto, la imagen juega un papel fundamental, como he comentado anteriormente. Hay que estudiarla, hay que trabajarla y hay que evaluarla posteriormente para ver qué repercusiones ha podido tener en un contexto determinado, bien a nivel nacional o a nivel internacional. De hecho, estamos acostumbrados... Perdón. Sí, perdón. Dime, por favor. No, estamos acostumbrados sobre todo pues que viendo sobre todo a través de los medios de comunicación, más bien ahora online que offline, eso sí es cierto, y en el que vemos pues que no hay una sintonía, ¿no?, entre lo que es esa imagen que se puede proyectar como institución. Todos esos valores, toda esa filosofía pues tiene que estar impregnada también en la propia imagen, ¿no?, de la persona que se erige como la cabeza visible, ¿no?, de una institución en concreto. Por tanto, es muy importante. Decime, ¿hay errores comunes que vos hayas notado o hayas visto desde tu experiencia a corregir? O sea, decirle a la gente, estos errores no deben cometerse. Yo fundamentalmente me fijo sobre todo en el tema de la comunicación no verbal. Me parece fundamental. Y siempre lo digo, cuando se da cualquier tipo de discurso, cualquier comunicación, tiene que haber una simbiosis, ¿no?, entre lo que es el don de la palabra con nuestro propio lenguaje gestual. Si realmente no existe esa simbiosis, estamos comunicando otras cosas. Entonces, ya no es solamente comunicación no verbal, y ahí integro lo que es lenguaje gestual, etcétera. Yo creo que todo eso está supeditado a algo que se conoce como escenografía protocolar, ¿no?, que es toda esa comunicación o todos esos elementos tanto tangibles como intangibles que hacen posible una realidad en un contexto determinado. Entonces, esa escenografía protocolar cuenta con una comunicación visual, con una comunicación verbal y con una comunicación no verbal. Y todo eso, estos tres elementos, hay que cuidarlos al máximo porque, la reunión que se pueda escenificar, bien en este caso, pues, una reunión en concreto, un acuerdo, una firma de acuerdos, una reunión entre distintas, por ejemplo, a nivel empresarial. Todo eso hay que cuidarlo, esa escenografía protocolar en la cual está inmersa todo el tema de la comunicación. Y yo creo que ahí existen ciertas cosas que deberían de mejorarse.
y sobre todo lo que se publica también en redes sociales, en web corporativa, etcétera, tiene que haber una perfecta consonancia entre la imagen que se está proyectando, que es poder, pero también el lenguaje escrito es comunicación como tal y es también poder, con lo cual tiene que haber una simbiosis entre esa imagen y lo que realmente se está comunicando. Y creo que en ese sentido pues hay que estar todo tiene que estar, como siempre digo, muy bien diseñado, muy bien planificado, muy bien estructurado y posteriormente evaluado, que a mucha gente se le olvida lo que es la evaluación como tal, la cual nos puede dar o se puede convertir en el principio para nosotros de asegurarnos ese sello de identidad a lo largo en el transcurso del tiempo. Por lo cual hay que tenerlo muy en cuenta y saber realmente pues afianzar esos conocimientos, esos conceptos y mantener una línea estratégica pues a lo largo del tiempo. Con lo cual me atrevería a decir que no es que existan errores como tal, que bueno, que sí lo hay. Yo creo que todo es mejorable, eso sí es cierto, pero ahí fundamentalmente lo englobo todo en lo que es la escenografía protocolar. Hay que tenerlo muy en cuenta, todos esos elementos tangibles, no intangibles, porque lo que suelo siempre decir, ¿no? En el que todo comunica. Bien. Y hay que tenerlo en cuenta. Vos recién hablabas de lo gestual. ¿Cómo nos afecta la utilización de los barbijos, este nuevo elemento que se ha sumado, ¿no?, al día común de las personas respecto a esa comunicación? Viste que generalmente se decía que, o se dice, y es parte de la etiqueta, que cuando utilizamos lentes estamos como ocultando algo. ¿Qué sucede con el barbijo? Yo creo que en este caso lo que es el poder, en este caso, de nuestros ojos, ¿no? De saber comunicar, nuestra mirada comunica. Y creo que ahí es fundamental también en la comunicación no verbal, no solamente en nuestros ojos, sino cualquier parte de nuestra cara directamente nos aporta mucha información de reacciones que nuestro cuerpo de forma natural, de forma inconsciente, reacciona ante una situación adversa, bien por algo que nos pueda gustar o bien algo que no nos puede gustar, ¿no? Entonces, todos los elementos de nuestros rasgos faciales comunican y hay que tenerlos también en cuenta, sobre todo pues para cualquier negociación, relación internacional, etcétera. ¿Por qué? Porque nos dan mucha información al respecto y hay que cuidarlo y estudiarlo, porque en este caso nos dan un estudio o un análisis muy exhaustivo de podemos pensar cómo la otra persona está reaccionando a nuestras propias respuestas o preguntas. Y creo que en este caso es también fundamental. Ahora con el hecho de llevar lo que se conoce como las típicas mascarillas, ¿no?, por temas de COVID-19, hay una parte muy importante que se nos escapa, ¿no?, que es nuestra reacción, nuestros movimientos de boca, etcétera, que también aportan mucha información. ¿Qué ocurre? Que ahora directamente tenemos que centrarnos más en todas las partes más visibles, ¿no?, a la hora de comunicar. Pero también hay que tener en cuenta que no es solamente esa comunicación se centra en lo que es en la boca como tal, ¿no?, sino que directamente cualquier otra parte de nuestro cuerpo comunica en ese instante, en ese momento. La reacción de de nuestra posición corporal, nuestra mirada, nuestras manos a la hora de gesticular, nuestro cuerpo, nuestro movimiento, por lo cual creo que se ha agudizado ahora un poco más, a pesar de tener el hecho de llevar lo que es la mascarilla, ¿no? Pues tenemos que estar pendientes también ahora de otras partes, ¿no?, de otros elementos gestuales que tenemos que analizar, evidentemente, para obtener y sacar información. Bien, sí, ahora es como que uno mira más al otro y de repente antes era muy común que te bajara la vista muy rápidamente. Ahora es como más permanente, ¿viste? Es como una invasión más que se siente más. Y sobre todo ahora también creo que, por la situación en la que estamos viviendo, mantener la distancia de seguridad, pues somos culturas, ¿no? Me permito la libertad de decirlo, somos culturas que necesitamos contacto, ¿no? Somos unas culturas de contacto, ¿no? Entonces ahora esa limitación de estar a 1,5 metros como mínimo de seguridad, como que se echa también en falta, ¿no? Tener ese acercamiento con la otra persona, ver sus reacciones, si realmente hay algo que le motiva, algo que no le gusta,
eso pues estaba ahora un poco, bueno, inmerso en esa situación que ojalá pase pronto, sobre todo, pues bueno, por medidas de salud, obviamente, pero también ver un poco ese contacto más directo, ¿no? El virtual está muy bien, eso sí es cierto, pero también el contacto personal es para nosotros también es fundamental y además creo que incluso necesario. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué hay de la netiqueta, Pedro? ¿Qué nos podés decir? Bueno, pues el tema de etiqueta, sobre todo, pues aplicar lo que es, yo siempre lo digo, aplicar la etiqueta como tal en un contexto muy determinado. Es decir, cada contexto requiere una etiqueta específica. ¿Por qué? Porque todo es un conjunto, es una consonancia, una armonía de todos los elementos, ¿no? Si nosotros nos presentamos a cualquier tipo de evento en el que requiere un tipo, bueno, cierta etiqueta, por decirlo de alguna manera, y no estamos en consonancia con, bueno, con el objetivo de esa reunión, de ese acto social, de cualquier tipo de evento, como que desentonamos un poco, ¿no? No estamos en esa filosofía, en esa armonía que realmente podamos transmitir. Yo creo que es muy importante que saber adaptarse también. Esa etiqueta es contextualizarla a un momento específico en el cual pues, requiera el uso o no, en este caso, de todos los elementos que se puedan ver a través de una etiqueta, ¿no? Como tal, ¿no? En el que ahí el protocolo social tiene mucho que ver y sobre todo, pues bueno, adaptarnos, ¿no? O yo creo que incluso diría mejor la palabra armonizarnos, ¿no? Sería la palabra exacta, armonizarnos en un contexto determinado. Sería la palabra más adecuada para determinar cómo esa etiqueta está introducida en un contexto determinado, que es fundamental. Bien, vos sabés que sí, yo he notado que con esto de que la gente tiende a hacer reuniones por Zoom, bueno, se está acostumbrando, ¿no? A esta nueva modalidad de reuniones y de congresos y demás, pero que en función de esto, de estar frente a una cámara, de que quizás no se vea de cuerpo entero y demás, ha descuidado un poco la vestimenta, la imagen, respecto de estar frente a la cámara. Yo creo que también, Silvia, puede ser un poco por temas de comodidad, ¿no? Nos encontramos en casa, bueno, pues nos encontramos con una ropa, bueno, pues que realmente nos permita estar a gusto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero claro, nunca olvidemos que una cosa es que tenemos nuestra vida privada y luego nuestra vida profesional, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora sí es cierto que esa vida profesional está incluida dentro de esta vida privada, ¿no? Pero eso no quita de que hay que discernir por completo que en ese momento en el cual tengamos cualquier tipo de reunión virtual, estamos realizando un trabajo, estamos proyectando nuestra imagen y eso hay que mantenerlo y cuidarlo, ¿no? En todo sentido, porque puede repercutir negativamente en lo que es nuestro propio sello de identidad o en nuestra propia incluso reputación corporativa. Entonces, creo que es fundamental discernir una cosa, que podamos estar en casa, pero estamos en casa trabajando en momentos exactos. Estamos proyectando, seguimos proyectando nuestra propia imagen y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Creemos que, bueno, pues estamos en casa y tenemos una reunión, que bueno, que es cierto, pero ese ámbito profesional se inmiscuye dentro de este ámbito más bien privado, ¿no? Más bien, bueno, personal, ¿no? Entonces hay que saber discernir podemos estar en casa pues, con ropa cómoda, etcétera. De hecho, bueno, forma parte de nuestra vida privada, exactamente. Pero a la hora de tener reuniones, el aspecto hay que mantenerlo y cuidarlo, ¿no? Porque proyectamos nuestra imagen. Bien, sí, yo te veo a vos, o sea, si bien estás en tu espacio, en tu lugar, en tu casa, estás de una manera cordial, tenés saco, camisa, o sea, mantenés la etiqueta, digamos, profesional, que quizás no todo el mundo lo hace. Esto es un poco el poder de la imagen, a lo que denominaríamos poder de la imagen. Es lo que lo que habíamos comentado anteriormente, la imagen del poder, el poder de la imagen. Es decir, de que realmente estamos transmitiendo, vuelvo a repetirlo, el tema de nuestro sello de identidad, nuestros propios valores, nuestra propia filosofía, bien no solamente como capital humano, sino como representante de una institución o de una empresa. Y hay que mantenerlo, esa línea hay que mantenerla en el momento que nosotros estamos ejercitando nuestras acciones o labores profesionales. Y eso es fundamental. Hay que totalmente discernir una cosa de nuestra parte privada
de nuestra parte, en este caso ejecutiva o empresarial o laboral, como queramos llamarle, y tenemos que mantener en este caso esa imagen. La imagen es poder, la comunicación es poder, con lo cual tenemos que estar en perfecta sintonía con estos dos grandes conceptos, ¿no? Sí. Háblanos, por favor, de la comunicación como estrategia. La comunicación como estrategia, yo utilizo desde nuestra parte, de todo nuestro equipo, utilizamos el protocolo de diplomacia como principales principios vectores de la propia comunicación. Mucha gente puede entender que el protocolo actualmente puede estar totalmente desfasado en el siglo XXI, lo asocian, si es cierto, siempre a casas reales, a nobleza, a diplomacia, a lo que es el ámbito de un Ministerio de Asuntos Exteriores, diplomáticos, que es cierto y es correcto también, pero en el siglo XXI utilizar ese protocolo y esa diplomacia como herramienta estratégica de comunicación son realmente los valores más importantes. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que comunicamos a través de unas redes sociales, de una web corporativa, sino lo vamos a trasladar también a un hecho más concreto. Por ejemplo, lo que es una negociación con culturas totalmente opuestas. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí el protocolo y la diplomacia tienen mucho sentido, tienen mucha razón de ser, porque son estrategias de comunicación y hay que aplicarlas. Por tanto, yo creo que hay que apostar en este caso, en esta comunicación estratégica, utilizar los valores del protocolo y la diplomacia como principios vehiculares de una comunicación estratégica para crear, que esa es la palabra mágica, crear entendimiento. Que yo creo que eso es lo que realmente nos hace falta en esa comunicación estratégica. Una comunicación que tiene que ser bidireccional en el momento que no fluye una comunicación entre dos personas, entre una institución y lo que es, por ejemplo, pues la sociedad en la que nos encontramos, existe un problema. Yo creo que la comunicación estratégica del siglo XXI, hablo por mi experiencia y sobre todo por la experiencia que hemos tenido todo nuestro equipo, es acercar la institución a lo que es la sociedad, que eso es muy importante, sentirnos representados por instituciones, bien, o incluso también por empresas, ¿por qué no? Porque pueden estar nuestros valores y, en perfecta consonancia con lo que puede ser los valores de esa empresa, ¿no? Entonces, yo creo que esa comunicación estratégica es utilizar ese protocolo de diplomacia, no verlo como algo que realmente pone una barrera, sino realmente que acerca, poniendo un orden, evidentemente, una armonía de elementos, pero que acerca también a una comunicación bidireccional. En el momento que esa comunicación estratégica no utiliza una comunicación bidireccional, no es una comunicación como tal. La comunicación es cuando el emisor y el receptor hay una simbiosis entre ellos, hay una reciprocidad entre ambos y existe como tal lo que es la comunicación. Yo creo que en este caso esa comunicación estratégica, si me lo permiten, creo que estaría muy dada a ese protocolo de diplomacia, que es lo que realmente estamos defendiendo. Esto está también mucho en consonancia con lo que se conoce como diplomacia empresarial, lo que es la internacionalización de la empresa en el exterior, la figura de un diplomático corporativo que no deja de ser una estratega en temas de comunicación, porque está proyectando lo que es el propio sello de identidad de esa empresa, lo está proyectando directamente en el exterior. Por tanto, está comunicando alguna serie de valores a través de sus productos, de sus acciones, de sus gestiones, etcétera. Y ahí esa figura de ese diplomático corporativo no deja de ser una comunicación estratégica también. Es decir, que no pensemos que la comunicación estratégica es solamente lo que vemos a través de unas redes sociales o de una web corporativa. Nuestras acciones como representantes de esa institución o empresa tenemos mucho que ver al respecto. ¿Por qué? Porque la clave está en que comunicamos de forma estratégica. Entonces, ahí la diplomacia corporativa pues tiene mucho que ver al respecto, que es lo que realmente nosotros como empresa estamos proyectando, dar a conocer, de crear a ese diplomático corporativo a través de una serie de herramientas estratégicas, evidentemente, en el que protocolos, diplomacia y comunicación como tal tienen mucho que ver al respecto, pero la gente tiene que verlo también como un referente, alguien que comunica, que traspasa cualquier tipo de frontera, bien física, digital, y que acerca a lo que acerca la institución
a una sociedad en concreto, o bien una empresa se acerca también a las propias necesidades que se pueden encontrar en pleno siglo XXI. Bien, sí, y también con el tema cultural, ahora también es como que tenemos que estar más preparados, conocer la cultura del otro, independientemente de la nuestra, porque con todo esto de las comunicaciones no podemos evitar o evadir la cultura del otro, o sea, la forma de moverse, los protocolos, la forma de hablar. Es lo que se conoce, Silvia, como diplomacia intercultural. Es decir, es conocer lo que es la otra cultura, entender a la otra cultura para acercarnos hacia ella y beneficiarnos mutuamente. ¿Qué ocurre? Que con esta terrible pandemia que estamos viviendo, el medio digital se convierte en nuestra ventana al exterior, y eso sí es cierto. ¿Qué ocurre? Que en cuestiones de segundos nosotros estamos interconectados y también conectados en tiempo real, pues con sociedades y culturas diametralmente opuestas a la nuestra. Si realmente queremos pues crear estrechar lazos de negociación y empresarial a largo plazo. ¿Qué ocurre? Que en este caso nos estamos dando cuenta que hay aperturas de nuevos mercados, necesitamos movernos, por decirlo de alguna manera, movernos en el sentido de dar a conocer quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué es lo que aportamos a nivel internacional. ¿Y qué ocurre? Que no solamente lo hacemos con nuestro entorno, sino que abrimos una ventana al exterior y en el cual son sociedades y culturas totalmente opuestas a la nuestra. Si no existe, como vuelvo a remitir la palabra clave del principio, ese puente de entendimiento, ¿qué ocurre? Realmente no estamos consiguiendo nada, no se está haciendo nada. Muchos fracasos, sobre todo en temas de relaciones institucionales e internacionales o incluso de relaciones de negocio o empresarial, fallan o no se llevan a cabo porque no existe ese entendimiento mutuo entre la sociedad, entre una sociedad y otra, a la hora de negociar. Y es muy importante, me atreveré a decir que no hay cultura ni mejores ni peores, lo digo en plan general para que no haya ningún tipo de problema. Sí, sí. No hay cultura ni mejores ni peores, ¿vale? Ya sabes por lo que puedo decir, pero sobre todo toda esa cultura atienden a unas razones históricas, a unos usos, unas costumbres que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Conocer esas costumbres, agasajar en este caso a la otra cultura también, ¿qué ocurre? Es crear también un puente de entendimiento, y creo que eso es lo que es muy necesario actualmente, crear ese puente, tender el brazo, nuestra mano a otras culturas, el diálogo, sobre todo pues no solamente para relaciones sociales, políticas, económicas, sino de negociación, empresariales, etcétera. Por tanto, creo que es fundamental tener muy en cuenta lo que es esa diplomacia intercultural. Saber, por ejemplo, pues, cómo podemos negociar con la cultura japonesa, porque es totalmente distinta con la cultura alemana, por decirlo de alguna manera, ¿no? O con la cultura alemana, con la cultura mexicana, o con la cultura argentina y la cultura española. Somos muy similares, pero claro, tenemos unos usos y unas costumbres que realmente nos desmarcan del resto. Conocer esos principios, ¿no? Esas costumbres, esos usos, esas habilidades, etcétera, realmente lo que hacen es acercarnos también a la otra cultura. Por tanto, creo que es hora de utilizar esa diplomacia intercultural, acercarnos a otras culturas. No quiere decir que nos tengamos que acercar a todas las culturas y negociar, sino, abrir nuestra mente también y expandirnos de nuestro territorio a nivel exterior para crear en este caso todo este tipo de sinergias culturales, no solamente económicas, culturales, como acabo de decir. ¿Por qué? Porque la cultura también es algo que nos une. Entonces, pues creo que es el momento exacto de esa diplomacia intercultural, y ahora pues se está fomentando cada vez más porque necesitamos comunicarnos, estar en contacto con otras culturas por la situación que estamos viviendo. Sí es cierto que esta pandemia, pues creo que como todo en la vida tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo es una terrible pandemia que se ha llevado a un montón de gente, desgraciadamente, eso sí es cierto. No tendría que haber nunca ocurrido, también es verdad, pero a lo mejor también nos ha hecho también un poco reflexionar al respecto sobre nosotros mismos y ver que, pues podemos crear
lazos o puentes de entendimiento también con otras culturas, porque es algo que nos ha unido, ¿no? Malamente hablando, no quiero que malinterpreten mis palabras, sino que ojalá no hubiera existido esta pandemia, eso sí es cierto, pero hay que también sacar un poco el lado positivo si lo hay, ¿no? Pues intentar, bueno, pues que estemos todos en la misma situación y de que estamos inmersos culturas diametralmente opuestas, con unos usos sociales, unos hábitos, unas costumbres, y creo que es el momento exacto también de acercarnos y de crear ese puente de entendimiento. Sí, aprovechando además con todas las herramientas, desde incluso si uno no conoce o no ha estudiado un idioma, pero hoy las redes sociales y han tenido que llevar adelante toda la tecnología, te pueden contar con elementos que te ayuden a poder hacer traducciones en momentos y en tiempos reales, como esto de las comunicaciones, o sea, como estamos ahora nosotros, en 2 horarios distintos, en países distintos, pero comunicados en un mismo momento. Es el poder de la comunicación en estado puro. Que no deja de ser una herramienta estratégica, evidentemente, pero creo que utilizar esa comunicación en beneficio no solamente para un país en concreto, sino para un beneficio para lo que es para la sociedad, ¿no? En general, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que tener en cuenta también una serie de factores, como he comentado, como puede ser el protocolo, lo que es la diplomacia como tal, etcétera, porque son herramientas, no dejan de ser herramientas estratégicas, pero también son herramientas que unen y que tienden la mano para esa escucha activa con objeto de crear un beneficio mutuo, una relación de negociación, una relación institucional, una relación internacional, etcétera. Es decir, el campo es muy amplio, pero utilizar, que es lo que nos estamos dando cuenta de ese entendimiento, ¿no? Que hace falta entendernos culturalmente, socialmente, etcétera, pero también hay que estar totalmente dispuestos para ello. Es decir, que el propio capital humano, ya no solamente a nivel social, sino incluso, bueno, el capital humano que pertenece a una institución, a una empresa, realmente tiene que ser consciente de ese acercamiento, ¿no? De crear ese entendimiento con otras culturas, acercarnos y crear un mundo mejor, por decirlo de alguna manera, para todo y de forma igualitaria. Entonces, hay protocolo y diplomacia pues tienen mucho que ver al respecto. Pedro, te hago una pregunta. ¿Qué pasa con las empresas? Muchas de las empresas ahora han tenido que reducir el personal y demás. ¿Cómo saca adelante la empresa? O sea, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo es esta relación con el empleado? ¿O cómo avanza? No tengo la fórmula, la varita mágica para decirte la fórmula exacta, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que ahora la cuestión sería que hay muchas empresas que se están reinventando. Creo que es la palabra exacta. Ver qué es lo que realmente funciona, qué es lo que no funciona, tanto dentro de la empresa o de la propia institución. Ahí tiene que ver mucho al respecto lo que es el capital humano como tal. Es decir, estamos todos preparados para este nuevo orden internacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No me gusta mucho lo del nuevo orden porque parece que estamos construyendo un nuevo mundo. Efectivamente, ¿no? Pero a una nueva realidad, ¿no? Entonces creo que el estar reinventándose continuamente, reciclándose, ver qué es lo que realmente puede aportar, qué es lo que no es necesario. Yo creo que ahí la empresa también deberían apostar por lo que es el propio capital humano, fortalecerlo con toda esa, pues todo ese tipo de estrategias, fortalecer todas esas debilidades y ver que realmente, pues la empresa apoya todo ese capital humano, porque nunca olvidemos que una empresa o una institución está formado por personas. Sí. Entonces, ahí tenemos la palabra clave. Sí es verdad que estamos con la nueva era tecnológica, la revolución digital, eso sí es cierto, pero nunca olvidemos que el capital humano es primordial en todos los aspectos. Aunque pueda estar ahora, pues, lo que es esa revolución digital puede estar supeditada, ¿no?, a lo que es al propio capital humano, pero nunca olvidemos que lo que es una comunicación natural entre seres humanos,
creo que es fundamental. Entonces las empresas tienen que apostar por los planes de comunicación digital, que eso sí es cierto, pero eso no quita que detrás de ese plan de comunicación digital existe todo un capital humano formado por expertos en la materia. Entonces hay que apostar, en este caso, por la profesionalidad y por la ética. Bueno, puedo perdonar por repetirlo, la ética profesional. ¿Por qué? Porque tanto instituciones como empresas está formado por capital humano. Y esa es una de las claves. El capital humano es, yo siempre lo digo, es la joya de la corona de la propia institución o empresa. Pero tiene que estar formado realmente por gente profesional, gente con iniciativa, gente con ganas de proyectar bien esa institución, bien esa empresa, no a nivel social o nacional, sino también a nivel internacional. ¿Que hay que hacer uso de ese plan de comunicación digital? Por supuesto. Estamos en una revolución digital, en una era de revolución tecnológica y hay que utilizarlo. Pero nunca olvidemos que detrás de esa revolución digital y tecnológica estamos nosotros, ¿no? Está ese capital humano, ¿no? Hay que apostar por ello y siempre digo que el gran valor de una empresa, de una institución, es todo ese conglomerado que forma el propio capital humano. Pedro, ¿coincidirás conmigo que es algo que vimos y notamos al comienzo de esta pandemia, que fue eso exactamente lo que nos expuso? O sea, la pandemia expuso esto de que las empresas un poco habían olvidado el capital humano, habían olvidado la relación con el otro, y ahora es como que todos hubo un quiebre y todos tuvieron que abrirse y empezar nuevamente a conectar con esa persona, a conectar con el otro, a conectar con el empleado, con las necesidades, con los problemas. Es crear lo que se conoce auténtica sinergia. Sinergia no solamente profesionales, sino también sinergia interpersonal. Es decir, todo ese capital humano, como bien Silvia has comentado, ¿qué ocurre? Que es la joya, ¿no? Es la parte más importante de una institución o de una empresa. Ahora sí es cierto que, estamos viendo ese tipo de reestructuración, ¿no? Como mencionado anteriormente, pero ahí la palabra clave es el propio capital humano, o sea, apostar por el capital humano de una empresa, formarlo, darle iniciativa y de que realmente la clave está en el que el capital humano se sienta familiarizado y que forme parte de esa institución y empresa. ¿Cuántas instituciones y empresas cuentan con empleados que no se identifican con la propia institución? Eso es un problema porque realmente influye negativamente. Es decir, el boca a boca, como se suele decir, funciona mucho, ¿no? Una reputación corporativa también puede ir de forma positiva o negativa por ese capital humano. Entonces, creo que no solamente hay que invertir en el exterior, sino también hay que mirar en el interior. Es decir, esta empresa está formada por este capital humano, ver quién realmente está familiarizado con la empresa, se siente parte de la empresa y siempre y cuando haya una simbiosis también entre lo que la institución empresa y el capital humano, obviamente. Entonces, creo que como se suele decir, creo que se decía trabajador contento, trabajo eficaz. Hay muy poca gente que puede decir, me encuentro contento, formo parte de esta gran institución, de esta gran empresa. ¿Por qué? Porque me miman, estoy en consonancia con los propios valores empresariales o institucionales, me dan iniciativas para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto, etcétera, pero que tiene que ser una complementación entre ambos, ¿no? Esa simbiosis, esa unión o fusión entre lo que la propia institución puede ser pública o privada con el propio capital humano. Por tanto, creo que ahora estamos viendo muchas reestructuraciones de empresas con respecto al tema de capital humano, algunas por motivos de COVID, porque hay empresas que, bueno, desgraciadamente, por la situación que estamos viviendo, pues han tenido que cerrar y eso sí es cierto. Otras se están reestructurando. Bueno, pues yo creo que ha sido todo este tema del COVID-19 una reestructuración en todos los ámbitos, ¿no? En todos los sentidos. Pero hay que aprovecharlo a pesar de la situación en la cual estamos inmersos, toda la sociedad internacional. Creo que hay que seguir hacia adelante, aunar esfuerzos y bueno, pues
seguir apostando por crear esos puentes de entendimiento, esa sinergia, tanto profesionales e interpersonales, apostar por el capital humano, que eso es fundamental, apostar, formar ese capital humano, darle iniciativas, que creo que es una de las claves, escuchar al empleado, fundamental, es decir, ver que si se siente identificado, no se siente identificado, cómo puede mejorar, qué es lo que realmente no está a gusto con su entorno, etcétera. Es decir, darle participación activa a ese capital humano dentro de una institución o empresa. Bien, acá nosotros le decimos ponerse la camiseta. ¿Ah, sí? ¿Ah? Si pones la camiseta de la empresa y la llevas como al frente, con orgullo, sí, ¿no? La defendés. Pues ese es un poco, Silvia, el sentido. Creo que la palabra clave, como hemos comentado a través de esta conversación, es el apostar por ese capital humano, ¿no? Formarlo en realidad, de que te sientas involucrado en cualquier tipo de proyecto institucional, empresarial, etcétera, te sientas identificado, formes parte activa, de que te puedan escuchar, que creo que muchas veces el problema que tenemos es que no sabemos escuchar, es saber utilizar esa escucha activa de qué es lo que está pasando, porque muchas veces los grandes directivos a lo mejor no conocen cuál es la realidad que hay más cercana, ¿no?, dentro de la empresa, ¿no? Pues dar también oportunidad a la gente de que pueda expresarse, porque todo el mundo aporta y tiene que aportar, que esa es la gran clave. Totalmente de acuerdo. Pedro, ¿podrías contarnos, y esto fuera de contexto, cómo está Madrid con el tema de COVID en este momento? Pues tenemos una situación un poco complicada. Entonces, llevamos, bueno, pues como bien saben, desde marzo, bueno, pues con toda la situación que tenemos, yo creo que desde mi punto de vista, bueno, pues la economía pues ya sabemos cómo está. No hace falta que os comente, bueno, no solamente aquí en Madrid, o bueno, en cualquier punto de España, ¿no? Yo creo que todo esto es un problema también de concienciación. Creo que es la palabra clave, concienciarnos de que estamos viviendo esta realidad. Todos queremos salir cuanto antes, todos, eso sí es cierto. Sobre todo, pues bueno, por las muertes que se están produciendo, y la verdad que es una pena terrible lo que está ocurriendo, no solamente aquí en España, sino a nivel internacional. Aquí en Madrid, pues tenemos la situación que, bueno, pues estamos intentando por todos los medios de que poco a poco la gente vaya concienciándose de mantener ese metro y medio de seguridad, evitar aglomeraciones. Yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? No es contar, pues, Silvia, ha habido 50.000 infectados, ¿no?, en Madrid, o Silvia, hay, imagínate, ¿no?, pues alguna cifra, pues, ¿qué te puedo decir? 100.000 personas que han fallecido, que lamentablemente eso es que, bueno, no podemos echar marcha atrás. Hay que apostar, esto nos está dando a entender de que hay que apostar mucho. Yo creo que me gusta mucho utilizarlo de palabras clave, porque ahí sintetiza muy bien el mensaje. Apostar por sanidad y apostar por educación, que creo que son las palabras clave que tenemos que utilizar, sobre todo con todo este tipo de pandemia, ¿no? Desde mi punto de vista hay muchas cosas por determinar, podríamos estar horas hablando al respecto, pero creo que invertir en sanidad es fundamental, y en este caso invertir en educación es algo totalmente necesario. Concienciar a la gente de que todos tenemos ganas de salir fuera de nuestras reuniones, abrazar a la gente. Como se suele decir, echamos de menos un abrazo. Fíjate que algo tan simple que nos hemos vuelto, creo que esta pandemia también nos ha hecho mucho reflexionar, ¿no?, al respecto, ¿no?, de cosas tan básicas que no contábamos con ellas. Nuestro propio derecho de libertad también, pues ¿por qué no? Estamos metidos en casa otra vez, bueno, pues porque hay que hacerlo, nos lo mantienen, o nos lo dictan, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa concienciación es la única forma también de ir evolucionando. Tenemos todos ganas de estar juntos, abrazarnos, echar de menos a la familia, obviamente, pero es la situación que la cual estamos teniendo. Entonces, la concienciación creo que es uno de los pilares fundamentales para esta terrible pandemia, concienciarnos de que todos estamos deseando de salir de este tema, que por favor no haya más muerte al respecto, que eso es primordial,
que se ha llevado ya muchas vidas, lamentablemente, de gente que, sobre todo incluso de gente mayor, ¿no? Que son, pues, ejemplos de esas tradiciones, de esos usos y costumbres de una sociedad, de pilares básicos en nuestra sociedad, porque yo lo veo así. Son gente que, bueno, pues su trayectoria profesional, pues han trabajado durante mucho tiempo en circunstancias, incluso muchos de ellos en circunstancias totalmente adversas, forman parte de ese pilar de la sociedad, pero creo que en este caso deberíamos de concienciarnos y de evitar en todo momento lo que es el acercamiento, el contacto por el momento. Pero es que la única forma de evitar este tipo de contagios, porque la verdad que es una pena lo que, no solamente lo que vivimos aquí en Madrid, sino a nivel internacional, es poner el telediario, es ver la televisión, ¿no? Y ver cada día van aumentando contagiados, infectados. Pero claro, es que esto no tenemos la fórmula mágica, ¿no? para detenerlo, y ojalá esto sea una pesadilla que hemos tenido, despertar, que es lo que nos hace falta, volver a nuestra rutina, a nuestra normalidad, entre comillas ahora, ¿no? Pero echar de menos cosas tan básicas como, por ejemplo, un abrazo, tomarte un café tranquilamente con una persona, que ahora puede hacerlo, pero no en otro contexto, ¿no? No en un contexto más distendido, más relajado, etcétera. Es decir, echamos de menos cosas muy, muy básicas. Entonces, hay que concienciarnos de esta terrible situación en la cual estamos inmersos, salir cuanto antes, que se quede como un mal recuerdo, una pesadilla, y que podamos volver a nuestra normalidad. Es lo que realmente yo deseo, y bueno, poder estar con familiares, con amistades, porque llevamos tiempo pues sin tener ese contacto, ¿no? Somos personas de contacto, somos humanos, no somos máquinas, ni muchísimo menos, y tenemos nuestros sentimientos, y creo que eso es lo más importante actualmente, desde mi punto de vista. Hay muchas cosas que hay que discutir al respecto, evidentemente, pero bueno, yo te hablo desde mi propia experiencia. Pedro, sabes que también vi que te habían entrevistado porque vos habías hecho un análisis del discurso de la princesa por los premios Asturias. ¿Querés contarnos un poquitito de eso? Sí, no hay ningún problema. Me llamaron, en este caso le mando un gran saludo a mi gran amiga Pepa Sastre, que era la presentadora del programa, Audiencia Abierta, y bueno, pues se puso en contacto conmigo para analizar el primer discurso de Su Alteza Real, la princesa de Asturias. La verdad que para mí fue todo un honor, pues dar a conocer ese análisis del discurso. Sobre todo me viene un poco de base porque aparte soy también filólogo, entonces, bueno, pues ahí está todo mezclado, ¿no? Un poco, toda mi trayectoria profesional, pues me ha dado, lugar, a la persona que soy actualmente, con lo cual estoy súper agradecido. Fue un análisis, en este caso, a mí me gusta mucho diseccionar todo ese discurso, porque es la única forma de ver cuál es el objetivo del discurso en sí, qué es lo que quiere transmitir y cuáles son esos valores que quedan impregnados a través de la palabra y a través de nuestro propio cuerpo, que creo que es lo más bonito, ¿no? El hecho de saber comunicar, en el que hay una perfecta combinación, sincronización de palabra, gesto, imagen, que creo que son las palabras exactas, ¿no? Pues nada, simplemente fue analizar un poco ese primer discurso. La verdad que totalmente orgullosos de tener, en este caso, Su Alteza Real, la princesa de Asturias, una persona que está formándose como futura reina de España, con una serie de valores, bueno, pues sobre todo también con una trayectoria académica que ella la seguirá teniendo, y tenemos una gran representante, yo espero que sí, y estoy totalmente seguro que va a ser una gran representante de España por toda su formación, ¿no? La que estamos viendo. Y sobre todo, bueno, pues no deja de ser una persona pues con su edad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser también conscientes de que, como muchos medios podían haber dicho, bueno, pues que podía haberlo hecho de esta manera, tal. Claro, sí, todo es mejorable, pero también hay que contextualizarlo todo. Es una persona con su edad, tiene una responsabilidad también, no solamente, tiene una responsabilidad con la propia corona y con el propio pueblo, ¿no? Entonces, creo que fue muy emotivo, muy bonito, por decir alguna palabra, de ver esa sincronización de lo que es en la palabra
lo que es el gesto y lo que es la imagen. Y creo que fue, pues, desde mi punto de vista, pues perfecto, ¿no? Con una dicción impecable, una entonación, además me gusta mucho, sobre todo a la hora de comunicar, porque, como siempre digo, ¿no? La comunicación, hay que comunicar con pasión, pero con estrategia también. Con lo cual, esa es la clave principal, ¿no? Y creo que ella lo hace, pues, a la perfección. Y creo que cada día muchísimo, muchísimo más, con lo cual, pues, felicitar en este caso a todos esos grandes profesionales que están también, pues, en esa formación de nuestra futura reina de España. Y bueno, pues mi objetivo era diseccionar un poco el discurso, cuáles eran las palabras clave, cuál es el objetivo de ese discurso analizado en distintos bloques, qué es lo que quiere transmitir, cómo su cuerpo transmite, cómo su imagen transmite, y creo que eso fue lo que para mí fue todo un honor poder comentarlo, sobre todo en televisión española, y bueno, pues también lo publiqué en distintas redes sociales, etcétera. Y bueno, pues para mí fue todo, bueno, le tengo mucho respeto y mucha consideración, y creo que, bueno, pues ese discurso, pues perfecto por mi parte. Sí, es admirable, además que es muy chica, muchos han criticado, porque viste que también esto del internet te permite que la gente critique o hable sin conocimiento, y entender que ella tiene un montón de responsabilidades y de cuestiones que uno no sabe, que no puede soltarse a la ligera a decir cualquier cosa, porque puede ser tomada de distintas formas. Entonces hay todo un análisis. No podemos caer, Silvia, bien a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues podemos caer a uno mejor, podemos caer a otro peor, pero en este caso tenemos que quitarnos toda esa imagen, ese concepto, y ver qué es lo que está transmitiendo, ¿no? Sobre todo como futura reina de España, ¿no? Y creo que eso es fundamental, es ver ese logro que está realizando de forma paulatina y ver cómo se está desarrollando esta persona, cómo su discurso, el análisis de su discurso, su imagen va cambiando, porque tiene que transmitir una serie de valores, el consolidar ese propio sello de identidad. Le puede caer bien a cierta persona, le pueden caer mal a cierta persona, no podemos decir nada al respecto, pero siempre yo creo que como en todo, ¿no? Creo que la base es el respeto y la educación. Podemos tener ideas totalmente distintas, incluso nosotros en Silvia podemos estar tener distintos puntos de vista, ideas totalmente contrarias, etcétera, pero eso no quita de que haya un respeto y una educación mutua entre nosotros, de que para eso está el diálogo y la comunicación, para dialogar y comunicar bien desde nuestras propias experiencias, expectativas, etcétera. Y creo que en este caso es fundamental respeto y educación en todo, que eso es también una de las claves más importantes, ¿no? El saber respetar. Podemos tener ideas totalmente opuestas, comentarios totalmente opuestos, pero eso no quita de que haya un trato cordial, ¿no? Entre dos personas, que creo que eso es lo fundamental, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso hay que entender en el contexto. Y qué bueno que, ¿no? Dentro de todo lo malo que implica la pandemia, que ella haya pasado por este proceso, lo haya vivido y lo haya visto, porque eso también le da un crecimiento, ¿no? Yo creo que crecimiento profesional y crecimiento personal también, porque hemos aprendido todo de la pandemia. Y eso sí es cierto. De alguna forma u otra, realmente nos ha hecho mucho reflexionar y reflexionar al respecto de qué es lo que está ocurriendo, cómo se puede atajar esta situación, qué es lo que realmente echamos más de menos, qué es lo que esto nos sirve, no nos sirve, etcétera. Después de todo, yo siempre lo digo, Su Alteza Real no deja de ser una persona. Exactamente. Y muchas veces lo olvidamos. Nadie es perfecto. Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. ¿Nos podemos equivocar? Todos. Yo el primero. Pero eso no quita de que haya un trato cordial, afable, que haya respeto, que haya educación. Pues se ha equivocado en esto. Y no pasa nada. Lo que no se puede hacer son críticas que no son constructivas, son deconstructivas. Y ese es el gran problema que tenemos. Criticar es el deporte nacional, por decirlo de alguna manera, el deporte internacional, ¿no? Nos gusta criticar, pero siempre hay que tener una base, un fundamento, contextualizar, que
podríamos decir que es uno de los aspectos muy importantes, ¿no? Contextualizar a una persona en un momento determinado con unas funciones y unas atribuciones específicas, ¿no? Nadie es perfecto, nos podemos equivocar, pero, bueno, todo en esta vida es mejorable. Eso sí es cierto, todo es mejorable, pero siempre y cuando haya también un respeto y una educación, que creo que es la base de ese entendimiento de seres humanos que somos, ¿no? Entendernos, pero con respeto y educación. Podemos tener totalmente opiniones diferentes, pero eso no quita de que haya un entendimiento con ese respeto y esa educación. Exactamente. Pedro, entonces, háblanos de dónde ustedes se están capacitando, dónde la gente los puede contactar, de qué manera, qué tipo de capacitación. Sí, nosotros, bueno, viene toda la información a través de nuestra web corporativa, y a través de la web corporativa está perfectamente diseñado para lo que es todo lo que son instituciones públicas y también para entidades privadas y sobre todo para el ámbito empresarial, que es lo que estamos ahora un poco más focalizados. Estamos cerrando incluso ahora ya, bueno, pues acuerdos de colaboración con entidades extranjeras. Acabamos, de hecho, si me lo permitís, mando un saludo incluso a la Fundación Internacionalista de Bolivia, que le tengo un gran aprecio porque he participado también en el programa de Relaciones Internacionales con temas de protocolo y diplomacia del siglo XXI. Han apostado por este tipo de formación y capacitación. Entonces, nosotros lo que hacemos también es, primero, rodearnos de un gran equipo de convenios, de colaboraciones, de gente que está muy en consonancia con nuestros valores, y luego, pues, todo lo que es la capacitación o formación directamente lo hacemos de forma muy específica a lo que la propia empresa o institución nos demanda. Entonces, directamente lo que hacemos es diseñar ese plan estratégico, escuchar a la institución y decir qué es lo que te puede aportar el protocolo de diplomacia, por qué requiere de nuestros servicios, y nosotros adaptarlo, no hacer un curso modelo para impartirlo para todos iguales, porque nunca se hace. Incluso todas las ponencias que podamos impartir, tanto yo como mi equipo, nunca son todas iguales. ¿Por qué? Porque hay unas necesidades en concreto. Hay que adaptarse, en este caso, al medio al cual estamos comunicando. Entonces, a través de esa formación, hacemos una formación muy específica para lo que es todo el capital humano. No solamente a los grandes directivos, queremos dejar muy claro que también en todo este tema de protocolo de diplomacia, no solamente afecta a lo que es alta dirección, sino también empezamos desde incluso atención al cliente, y de atención al cliente todo lo que podemos encontrar sucesivamente. ¿Por qué? Porque todo proyecta imagen, todo es comunicación y todo comunica. Entonces, nosotros lo que hacemos es adaptarnos a las propias necesidades de la empresa, o bien porque necesitan un plan de comunicación digital. Nosotros nos centramos en lo que es en temas de escenografía protocolar, lo que es etiqueta, lo que es protocolo social, protocolo institucional, protocolo internacional, es decir, ver un poco cuáles son las necesidades de esa institución para, incluso protocolo de empresa, diplomacia empresarial. Lo que hacemos es un análisis de las propias necesidades y ver cómo podemos nosotros beneficiar a lo que es esa institución y esa empresa con todo el capital humano, con formar ese capital humano. Estamos ahora inmersos en lo que se conoce como diplomacia corporativa, formar al diplomático corporativo del siglo XXI, totalmente necesario actualmente, y pasar por una inteligencia emocional a una inteligencia estratégica. Es decir, ¿está esta persona preparada para ser el abanderado de la propia institución, de la propia empresa? Ese es nuestro objetivo, y marcarle pues que se sienta totalmente en armonía, por decirlo de alguna manera, a la hora de asistir a cualquier firma de acuerdo, convenio, colaboración, reunión social, etcétera. Entonces, nosotros lo que damos, todo lo que es dentro de protocolo, lo que es protocolo, diplomacia y comunicación corporativa. Hay un equipo de expertos, que son los que están dentro de mi equipo, y estamos especializados, pues, lo que he comentado, en imagen, en etiqueta, como lo que son todas las herramientas de comunicación a la hora de dar un discurso, el análisis de discurso, preparar ese discurso. Nosotros, por definirlo en 3 palabras, lo que hacemos es construir, modelar y escenificar. Y creo que con eso
integra muy bien todo nuestro trabajo y con un objetivo básico y fundamental también a la vez, es utilizarlo como herramienta estratégica de comunicación fundamental con objeto de crear puentes de entendimiento. Esa es nuestra misión. Perfecto. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Por eso, felicitaciones por lo del programa. La verdad que hace falta, que es muy interesante y hace falta este tipo de profesionales que se encarguen de esa parte en las empresas que está tan descuidada durante tanto tiempo. Sí. Y que está bueno ahora que estamos con las redes sociales y que estamos con esta interacción digital, poder reforzarlo, mejorarlo y explotarlo de alguna manera. Beneficiarnos todos. Exactamente. De una manera u otra. Así es. Y bueno... Yo, Silvia, dado enormemente a ti, personalmente las gracias por haberte puesto en contacto conmigo. Para mí ha sido todo un placer. Veo y te considero como una gran profesional en el ámbito. Muchas gracias por esta presentación o esta conversación que hemos tenido. Me he encontrado súper a gusto contigo, con tus preguntas y sobre todo con ese respeto y educación que me has transmitido y que para mí es fundamental. Con lo cual te doy enormemente las gracias, no solamente a ti, sino también a todo tu equipo que hace posible que hoy hayamos podido mantener esta conversación. Te lo agradezco enormemente y bueno, pues quedo también a tu entera disposición para cualquier cosa que necesites, que será un placer volver a contactar contigo y tenerte también como un punto de referencia. Bueno, te agradezco, Pedro. Yo también me sentí muy a gusto, muy cómoda, aprendí muchísimo, porque uno está en constante aprendimiento. Todos aprendemos, Todos. Estoy aprendiendo todo el tiempo. Me encanta comunicarme con la gente y hablar con gente de todos los países. Es algo que estamos ahora aprovechando con las redes y entrevistando colegas y gente con experiencia para que le diga a la gente que está del otro lado que puede hacer otras cosas, que se puede seguir profesional, que puede seguir aprendiendo y que lo puede hacer de la mano de profesionales. Creo que el respeto es un pilar fundamental en una comunicación y yo valoro muchísimo que a la hora de contactarme vos tuvieras la gentileza en tan poco tiempo, porque esta es la verdad, de decir que sí, de estar tan a gusto y estar ahí siendo la hora que es allá en Madrid. Es un placer. No hay ningún problema y la verdad que es súper agradecido por la invitación tuya y de todo tu equipo, porque estamos nosotros dos, pero detrás de nosotros hay mucha gente detrás, ¿no? Que forman parte de nuestro equipo y somos también nosotros, pues de alguna manera, una proyección de nuestro equipo, ¿no? De nuestra propia empresa o de nuestra propia institución, ¿no? Y hay mucho trabajo, mucha labor por ambas partes. Y para mí, pues, la verdad que ha sido un placer ser entrevistado por ti, Silvia, y bueno, dar las gracias, repito, a todo el equipo. Me he encontrado súper a gusto conversando contigo y la verdad que te lo agradezco enormemente y muchísimas gracias, sobre todo a todos los espectadores que están presentes también en el canal, y que si podemos aportar algo y hemos contribuido, Silvia, a algo, creo que los dos podemos estar satisfechos de que hemos puesto voz a algo que es tan importante como la comunicación. Exactamente, totalmente de acuerdo. Gracias a todos los que están del otro lado, gracias a vos, Pedro, que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias. Y les recuerdo que seguiremos con las entrevistas. Quedo a tu disposición para lo que necesites. Desde Argentina ya tenés no solo un canal, sino alguien en quien pueda recibir las veces que necesites. Y bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima. Y hasta acá llegamos. No te pierdas nuestros próximos programas por Entrevistas en Redes.